El domingo en la noche, mientras estaba la tormenta, había un grupo de hermanos aquí reunidos. Estábamos tratando un tema sumamente interesante en cuanto a la revelación de Dios en lo que es la teología, o sea, en la palabra de Dios, y cómo otro nombre que usted le puede dar a este libro es el registro de la revelación de Dios, parte de la palabra de Dios. Cuando decimos el registro de la revelación de Dios, decíamos que en todas las páginas de la Biblia podemos ver la revelación de Dios. Y es precisamente para nosotros sumamente importante reconocer esto. Y este capítulo de Hebreo no queda atrás. Si nosotros cada vez que estudiamos la Biblia la leemos con esa perspectiva de buscar la revelación de Dios en esa página, en ese capítulo, en esos versículos, vamos a recibir grandes bendiciones del Señor. No solamente va a ser algo que va a ser estudio, va a ser aprender, sino que realmente vamos a poder profundizar en lo que el Señor tiene para nosotros. En este capítulo 9 estábamos tratando la semana pasada acerca del antiguo pacto, estudiando un poco acerca de ese santuario que el Señor dispuso, ¿no?, para habitar en medio del pueblo de Dios. ¿Y esto qué me habla a mí, el santuario en general? ¿Qué me dice a mí acerca? ¿Qué me revela a mí de Dios? Me revela tantas cosas. Me revela precisamente a un Dios que es justo, es santo. Lo vamos a ver en cada una de estos muebles que hay dentro de este santuario, pero a la vez es un Dios de amor. ¿Por qué? Porque Él dispuso el habitar en medio de nosotros. Acuérdense que eso es lo que significa tabernáculo, tienda de vivir. Es el corazón de Dios el que desea estar aquí en medio de nosotros, del pueblo, a pesar de que Él sabe cómo somos, a pesar que Él sabía cómo era el pueblo de Israel de rebelde. Aún así Él dispuso este tabernáculo porque es Él quien quiere estar en medio de nosotros. Muchas veces, siendo sinceros, a veces no queremos nosotros estar en la presencia de Dios. Sin embargo, Dios siempre quiere estar en medio de la presencia de su pueblo. Pero noten, según las piezas que encontramos en este tabernáculo, tratamos acerca del candelero. Y cuando usted lo estudia en la Biblia, usted puede decir, bueno, tenía el propósito de iluminar el lugar. Era un lugar cerrado, tanto por los lados como por el techo, dividido en dos. Usted dirá, bueno, se necesita luz. Un velero, como todos nosotros tenemos luz en la casa. Sin embargo, vemos ahí revelado algo bien importante del carácter de Dios, que viene a ser Cristo y después nos traspasa a nosotros la misma idea una vez que somos creyentes en Cristo, que es ser luz, luz en medio de la oscuridad, de la confusión, de las tinieblas, que aún se infiltra dentro de las iglesias cristianas. Estamos bien necesitados de la luz de Cristo y la luz de la palabra de Dios. Y recuerden que lo que estamos haciendo es una comparación entre el antiguo pacto con el nuevo pacto, de manera tal que nosotros aprendamos a apreciar este nuevo pacto que tenemos en Cristo, y obviamente cómo todo esto vino a ser figura de lo que nosotros estamos gozando hoy. Entonces, noten cómo esta pieza era completamente de oro. Completamente de oro. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a Jesucristo. La segunda pieza que vimos fue la mesa con los panes, la mesa de la proposición. Estuvimos hablando un poquito acerca de esta pieza, cómo era importante que se colocaran 12 tortas, una por cada tribu. Aprendimos también que el día sábado los hijos de Aarón eran quienes comían estos panes y tenían que ser reemplazados con nueva masa. O
sea, cada semana tenían que reemplazarlo. ¿Y qué nos está revelando a nosotros esta pieza? ¿Qué es lo que viene a ser Cristo hoy día para nosotros? Bueno, la función de una mesa, el sostener. Cómo Él sostiene al pueblo, sostuvo al pueblo de Israel, nos sostiene a nosotros, nos alimenta. Y esto podemos hablarlo en todo aspecto de nuestra vida, tanto físico como espiritual. Él viene a ser, de Él nos nutrimos, de Jesucristo. ¿Okay? Así que eso lo vemos en esta pieza. En tercer lugar, vimos el altar del incienso, lo cual, como nos narra el autor de Hebreo, aparentemente él lo pone como del lado de dentro del lugar santísimo, pero claramente las Escrituras nos muestran cómo es la tercera pieza que se encuentra, pero en el lugar santo. Y la idea era porque estaba delante del arca del pacto, pero obviamente pues separado por aquella gran cortina. Y dijimos que a pesar de lo que está diciendo el autor de Hebreo, la idea de que se entiende de que estaba en el otro lado era porque no se podía entrar al lugar santísimo a menos que tú llevaras ceniza de este incensario adentro del lugar santísimo. Pero ¿qué nos está revelando Dios aquí? La necesidad de la comunicación y de serle agradable a Él, porque lo que aquí se hacía era solamente quemar incienso, perfume, olor grato delante de Dios, lo cual iba después a simbolizar pues las oraciones de los creyentes. Y obviamente Cristo es el altar en sí. ¿Por qué? ¿Cómo podemos verlo hoy día en el nuevo pacto? Que tenemos que orar, ¿qué? En el nombre de Jesucristo. ¿Okay? Y aquel perfume elevándose está representando lo que hace el Espíritu Santo hoy día por nosotros, que es el que lleva las peticiones delante del trono de gracia. Por eso es que siempre llegan perfectas. Siempre llegan perfectas, aunque nosotros nos equivoquemos al orar o no pidamos verdaderamente de acuerdo, siempre el Espíritu Santo es el que lleva las oraciones por nosotros. Y todo eso hermosamente está figurado en esta pieza del altar. Dejamos para hoy la pieza principal y más importante de lo que era todo el tabernáculo, que es el arca del pacto, llamada también el arca del testimonio, y el propiciatorio. O sea que son dos piezas en realidad. Es el arca del pacto con el propiciatorio. Esto hace una sola pieza, pero es increíble cuando nosotros estudiamos cómo el Señor no olvida ningún detalle y cómo todo es bien representativo. Porque vamos a ver por qué el arca del pacto es una caja prácticamente de madera, forrada de oro, pero el propiciatorio sí es de oro completo. Todo eso es bien representativo y vamos a tratar de estudiarlo hoy. Así que este es el único mueble del lugar santísimo. Y está representando la presencia de Dios entre los hombres. Por eso es que esta pieza no se podía tocar. ¿Okay? No se podía tocar. La mesa, el altar, el candelabro, todo eso sí se podía tocar. ¿Okay? Pero esta nadie la podía tocar. Eso era una orden, que nadie la podía tocar. Hubo un caso, si usted se recuerda, el caso de Usa, que nos lo narra segunda de Samuel 6 del 3 al 7 y también primera de Crónicas 13 del 7 al 14, nos narra el caso de Usa, que durante la transportación del arca hacia Jerusalén, la habían puesto sobre un carro llevado por bueyes. Nosotros los campesinos podemos decir una carreta de bueyes, como la que montábamos allá en nuestros campos. Pues habían puesto el arca en una carreta de bueyes y la estaban trasladando a Jerusalén. Y al parecer
en toda aquella turbulencia, el arca como que se fue a caer, y Usa muy piadosamente quiso proteger el arca de que se cayera, y él la aguantó, y dice que ahí mismo cayó muerto. Allí mismo cayó muerto. Ahora, te dirá, caramba, pero si estaba tratando de hacer algo bueno. Bueno, número uno, todos ellos, todos los que estaban encargados de trasladar esta arca, habían sido entrenados y dado por detalles lo que ellos tenían que hacer. Primeramente, no tenían por qué haberla trasladado en carreta de bueyes, porque esta arca, dice el Señor, que tenían que cargarla los levitas en sus hombros. O sea, tenía como unas argollas donde se le metía un palo, y ellos tenían que cargarla en sus hombros, no la podían cargar en carreta. Y claramente Números 4:15 dice que ningún hombre podía tocarla. Usa quiso proteger el arca del fango, pero Usa no sabía que sus manos estaban más contaminadas que el fango. El caso fue que él, a pesar de que había sido entrenado y había sido, se le había dicho específicamente esto no se puede tocar, él lo hizo y cayó muerto. Bien, después de la destrucción del primer templo, del templo de Salomón, fue en el año 587 antes de Cristo, de mano de los caldeos. Después de este tiempo ya no se supo más de esta pieza, ya nunca más se supo de ella. Pero bien, fíjense, era una caja de madera de acacia cubierta de oro, el cual se le llamaba, ya dijimos, el arca del pacto, el arca del testimonio, y esta caja estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. O sea, no era de oro sólido como era el candelabro. ¿Por qué razón les dije? Bueno, la madera está representando la tierra, el árbol que sale de la tierra, y el oro representa el cielo. Así que la caja es la combinación de la tierra y el cielo. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí, enseñando? La comunión de Dios en medio de su pueblo, en medio de los hombres. Así que esta idea de comunión en medio de los hombres, el Dios Santo con el hombre pecador, está simbolizada en esta caja al ser de madera, pero cubierta de oro. Y en su interior se dice que estaban colocadas 2 tablas de piedra que tenían grabadas los términos del pacto. O sea, eso no lo dice Éxodo 25, del 16 al 21, solamente para referencia. ¿Qué otra cosa había allí? Okay, cuando digo había allí hay que tener cuidado, porque lo único que se encontraba dentro de la caja eran las 2 tablas de la ley. ¿Por qué? Porque también había el maná y la vara de Aarón, ¿verdad? Pero aunque se encontraban dentro del lugar, no estaban dentro de la caja, estaban delante de la caja. Eso nos enseña Éxodo 16:33. Vamos a leer esos versículos. Éxodo 16:33. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Números 17:10 es el que nos habla acerca de la vara de Aarón. Números 17:10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. ¿Se recuerdan que les dije que también otro nombre para el arca es el arca del testimonio? No solamente arca del pacto, también es arca del testimonio.
Dice, delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no muera. Quiere decir que la misma palabra nos ayuda a entender de que aunque el maná y la vara de Aarón estaban allí en el lugar santísimo, estaban colocadas delante del arca del testimonio. Lo único que había dentro de la caja eran las 2 tablas de la ley. Se supone que también todo esto se perdió, ¿verdad? Cuando todo esto fue capturado por los filisteos. Ok, vamos al versículo que nos lleva a este estudio, o sea, Hebreos 9, el versículo 4. El cual tenía un incensario de oro, ya hablamos del incensario, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Ves cómo el autor de Hebreos más o menos nos hace una mezcla general de lo que había allí? Pero claramente hay que ir a las otras escrituras para que nos aclaren exactamente si estaban allí el maná y la vara de Aarón. Dice en una urna, pero no dentro de lo que era el arca en sí. Que vamos a hablar entonces de la tapa. La tapa del arca es lo que se le llama el propiciatorio. ¿Okay? La pieza entera es el arca del pacto. La tapa, que esa sí era una pieza de oro puro, es lo que se le llama el propiciatorio. Medía unas más o menos 2,5 de diámetro por 2,5. Nos está indicando ahí que, aunque no se puede apreciar mucho en la figura, que aparenta rectangular, que estamos hablando de un cuadrado. ¿Okay? Recuerden siempre que la idea del cuadrado es bíblica. Esa es la forma de la Nueva Jerusalén en cuadrado, pero la forma del arca no es un rectángulo, sino es un cuadrado. Y el considerado por el autor la contrapartida terrena del trono de gracia. Fíjense lo que dice el 5 de Hebreos 9. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, que está hablando también de lo que son los ángeles. Estos querubines de gloria eran 2 figuras de oro, ¿okay?, con la forma de estas criaturas, los cuales, como ustedes pueden apreciar ahí, con sus alas, cubrían sus rostros, o sea, estaban en una forma como que cubrían sus rostros. Esta era la forma en que estaban grabados estas 2 figuras. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué el uso de querubines en este propiciatorio? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué? ¿Por qué el uso de querubines? Recuerden que el arca era para representar la presencia invisible de Dios, que Dios estaba allí, él de manera invisible, porque Él es el ser invisible. Solo lo pudimos estudiar cuando estuvimos estudiando los domingos en la noche, que Él es el ser invisible, pero Él se manifestaba allí su presencia a través de una columna de humo. ¿Okay? En ningún momento estos querubines respaldan el hecho de que los hombres hagan para sí imágenes, porque precisamente esto es lo que han tomado para basarse ellos y justificarse en la creación de imágenes. ¿Okay? Primeramente, el Señor nos mandó a nosotros a no hacernos imágenes, número 1. Número 2, esto no lo hicieron los hombres. ¿Quién lo mandó a hacer? Dios. Y lo que está haciendo Él a través de estas figuras de querubines es sostener la presencia invisible del Dios de Israel, que se describe como aquel que moraba entre los querubines. Primera de Samuel 4:4. Vamos a ir leyendo algunos versículos
para poder responder por qué razón estaban estos querubines en la tapa del propiciatorio. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ve cómo es una descripción cuando se va a referir al arca para decir el que mora entre los querubines. Se les dice precisamente por eso, querubines de gloria, porque es la presencia radiante de Dios habitando en medio de su pueblo. Antiguamente los querubines aparecen como símbolos de los vientos de tormenta sobre los cuales se imaginaba que Dios cabalgaba a través del cielo. O sea, la idea de que el Dios que es omnipresente, invisible, que lo llena todo, omnisciente, cabalgaba, dice, como en carroza de querubines, y así se trasladaba por el viento. Acuérdense que todos estos son figuras manifestativas para decirnos a nosotros de que Dios es omnipresente, ¿okay? Y es omnisciente. Para eso están todas estas figuras manifestativas. Pero estaba ahí la idea, y vamos a verlo en el Salmo 18:10. Salmo 18:10. Dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y también en Deuteronomio 33:26 vuelve a salir la misma idea sobre Dios moviéndose entre los querubines. Deuteronomio 33, versículo 26. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. En este aspecto del uso de los querubines nos pudiera ayudar mucho leer Ezequiel capítulo 1, los versículos del 5 al 13, y también el capítulo 10, del 10 al 14. Ahí se describe a los querubines como los portadores de la carroza del trono de Dios. Y ese es un estudio que yo tengo preparado, y lo vamos a traer un domingo en la noche, sobre esta manifestación de estos querubines que aparecen en Ezequiel capítulo 1 y en el capítulo 10. Pero es un tema bien profundo, bien amplio. Definitivamente no nos va a dar el tiempo, y aparte de eso no es el tema en que estamos tratando. Estamos hablando de la pieza en sí. Pero quiero que ustedes conozcan por qué razón en esta tapa de lo que es el propiciatorio estaban las figuras de estos querubines. La pieza entera es para decirnos: Dios está aquí, Dios está presente en medio de su pueblo. Ya los querubines van a representar su gloria, ¿okay? Por eso que esa tapa es de oro puro, ¿okay? Su gloria sobre el pueblo, ¿okay? Y la manera en que Dios, de manera omnisciente y omnipresente, se mueve por todas partes en querubines. Ajá. Propiciatorio viene de propiciar, o sea, de interceder, de intervenir por alguien que está en problemas. ¿Entiende la idea? La idea es, imagínese una persona que está airada, está enojada con otra, ¿okay? Y se ha roto la relación o la comunicación. Entonces, algo tiene que estar en el medio de ellos para que puedan reconciliarse de nuevo. Se está hablando aquí del hombre pecador con la santidad de Dios. Entonces, la palabra propicio
es alguien que intercede por el que está en ese momento en problema, en pecado. ¿Okay? Y más bien esa persona que intercede, como es Cristo, va a velar por los intereses de ambos, tanto del hombre como de Dios. Y por eso viene a ser nuestra propiciación, que es recuerden que esa es la otra parte que yo les iba a decir, como en todas estas piezas dentro del tabernáculo son figuras de Jesucristo. Como Cristo vino a ser nuestra propiciación, a esto se le llamaba el propiciatorio. No es lo mismo esto es propiciación, ¿okay? No es la proposición. Pero el caso es que el propiciatorio es Cristo intercediendo por nosotros, ¿okay? Todo esto es figura de lo que es Jesucristo, ¿okay? O sea que lo que nos está hablando aquí es que la idea es de los querubines, que ya dijimos ya, que es como en la palabra del Señor, el Señor los usa para representar como una carroza donde Él cabalga y vuela sobre las nubes. Para darnos la idea es de que aunque Él estaba diciendo yo estoy aquí, no quiere decir que estoy limitado aquí. Estoy en todas partes. ¿Okay? Fíjense, Él les ha dicho, yo voy a habitar en medio de ustedes. Pero en ningún momento podemos cerrar a Dios, ni en esta caja, ni en este lugar santísimo, ni en el tabernáculo. Por eso cuando fueron a construirle el templo, ¿qué casa va a poder abarcar a Dios? Si Él abarca todos los cielos de los cielos. Pero aún así, aunque Él está en todas partes, Él manifiesta su presencia en este específico lugar, en esta específica pieza. Pero tiene querubines para decirnos, hey, yo estoy aquí, pero estoy en todas partes. ¿Entienden la idea? Cabalgo como por las nubes y los querubines como mi carroza. Esa es la idea de lo que es el detalle de esta pieza. Fíjense que ya el autor no quiere seguir dando más detalles de todo este simbolismo. Él claramente lo dice en ese versículo 5, donde dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar más en detalle. Si usted quiere tener más detalles, usted tiene que correr al Antiguo Testamento, al Pentateuco, y podrá empaparse de los detalles acerca de toda esta pieza. Pero lo importante, ya para concluir estos cortos versículos del capítulo 9, es que se nos está presentando un nuevo pacto. ¿Y qué tiene que ver el arca del pacto con el nuevo pacto? Bueno, que de la misma manera que ahí estaba la presencia de Dios, dijimos la semana pasada algo que deberíamos de cada uno de nosotros como creyentes tomar muy en serio, el hecho de que hoy día, fíjense que esa pieza desapareció, dije el año, más o menos en el año 587, ya de esa pieza no se supo más nada. Pero es increíble que ahora usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Eso nos lo dice 1 Corintios 6, 19. Y ser templo del Espíritu Santo, eso es por los logros de Jesucristo. ¿Okay? Ahora, en cuanto a las tablas de la ley que estaban dentro de lo que es el arca en sí, ¿okay?, conteniendo los códigos de la ley, hoy nosotros tenemos que la ley, dice el Señor, escrita en el corazón del creyente. En cuanto a Cristo, claramente Mateo 5:17, Él dice, yo vine a cumplir la ley, yo no vine a quitarla, yo vine a cumplir la ley. Y en cuanto a nosotros, como dice el Salmo 48, el Salmo 119:11, me gusta mucho cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí. Las tablas de la ley ahora están escritas en mi corazón como creyente. En cuanto a la vasija de oro con maná, según Juan 9, Cristo viene a ser nuestro maná, Él es nuestro pan. Y en cuanto a la vara de almendro de Aarón, reverdecida, usted dirá, y bueno, ahora sí eso que tiene que ver
con todo del nuevo pacto. La vara de almendro de Aarón reverdecida tiene relación con la resurrección de Jesucristo. Eso es con lo que él tiene relación. ¿Okay? Así que el arca nos está hablando, hermano, de la santidad de Dios. Como yo les dije, en todas partes de la Biblia tenemos que ver qué Dios está revelándonos acerca de él. Y esta pieza en sí, fíjense cómo está dividida por una cortina, cómo solamente una vez al año se podía entrar ahí, cómo no se podía tocar. Nos está diciendo, yo estoy aquí, pero yo soy santo, yo no soy cualquiera, yo no soy el vecino que vive arriba de ti, ¿ok? Para que tú trates a Dios como si fuera el vecino que tienes arriba de ti. Yo no soy cualquiera, yo soy santo, y por eso Usa murió y cayó muerto, para que nosotros no juguemos con Dios. Dios es amor, su deseo es estar en medio de su pueblo, Él está aquí entre nosotros, pero es para ser temido y para ser también reverenciado. Él no ha cambiado, ha cambiado Dios. El que se manifestaba sobre este lugar en una nube, ha cambiado, es el mismo Dios. ¿Okay? Y debe de ser temido y debe de ser reverenciado. Y en todo esto, hermanos, podemos decir verdaderamente que en Cristo tenemos un mejor pacto. Gracias a Dios que estamos viviendo en esta dispensación bajo la preciosa gracia de Cristo Jesús, que me hace a mí un templo del Espíritu Santo. ¿Okay? Y todo esto se lo debemos a Jesucristo. El Señor nos bendiga.